Está bien, compañero Tintaya, está bien. Sé el esfuerzo que ha hecho. Yo al rato reconozco que ha hecho un esfuerzo notable y, y lo ha hecho bien. Eh, bueno, a continuación tenemos a las compañeras Loaiza Doris y Bustos Paula sobre el tema Bacillus. Otro tema muy importante que vamos a escuchar a nuestras compañeras. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. A nosotros nos tocó exponer el tema de Bacillus, mi persona, Doris Gina Albaiza, mi compañera Paula Andrea Busto. En género de estudio, el bacillus tiene forma de bastones, es un microorganismo gran positivo, productor de endoespora. Este puede ser aeróbico como anaeróbico. Generalmente se reconoce 48 especies, pero de interés veterinario solo se reconoce como el Bacillus anthracis, que es el único patógeno. En su historia, el Bacillus anthracis fue descrito por primera vez por Landery en 1849 a partir de la sangre de vacas muertas por carbunco. En 1850, Navaine confirmó estos hechos. Los estudios realizados por Roberto Koch en 1977 profundizaron aún más el conocimiento de este germen que también se fue abordado por Pasteur. En 1881, estableció el valor indudable de la vacunación, experimentos que son reconocidos como de alto valor histórico y científico en la ciencia médica y en la veterinaria. Hasta 1954 se pensaba que el Bacillus anthracis causaba la muerte por obstrucción capilar debido a los elevados números de bacterias presentadas en la sangre, pero se demostró que los síntomas podían darse incluso en la ausencia de infección. Siguiente. A ver, no la pasa. Está interesante su aseveración. Como ven, dicen que es la bacteria, la primera bacteria que se determina con absoluta claridad como responsable de una enfermedad. Y evidentemente, como mencionan los autores y en diferentes fechas, se fueron dando a raíz de que en Europa en particular moría ganado con esta enfermedad con frecuencia. Pero hoy se sabe que inclusive hay una novela que están mirando, creo por ahí veo de vez en cuando, Moisés, y se ve las 7 plagas. Inclusive una de las plagas se sabe hoy que era por Bacillus anthracis, aquella que ordena la muerte de ganado y de personas, era precisamente por Bacillus anthracis. Entonces también es una bacteria, si bien la bacteria como tal no conocía antiguamente, pero la enfermedad ya se la venía conociendo desde la antigüedad. Sin lugar a dudas, Robert Koch juega un papel preponderante en el estudio, porque en esa época en Alemania se habían producido varios brotes de carbunco o antras, con muertes de gran cantidad de animales. Entonces él comenzó a estudiar y demostrar, él fue el que demostró precisamente que la bacteria era patógena y que la bacteria era la responsable de la muerte de los animales. Y fundamentó sus 4 postulados del Koch precisamente en la observación que hizo de la enfermedad. También se le reconoce a Pasteur, pero a Pasteur se le reconoce ¿cuál? La elaboración de la primera vacuna contra el anthrax en los animales, que hasta hoy en día se sigue utilizando en el mundo. En nuestro país, todo buen ganadero que no quiera perder animales anualmente, vacuna a su ganado, especialmente antesitos de la época de lluvia, que inicia la época de lluvia, antesitos del verano, vacuna con una vacuna que se llama cepa externe de Bacillus anthracis y obtiene buenos resultados al cuidar que sus animales mueran de anthrax. Y evidentemente el tema de la obstrucción de los pequeños vasos o capilares tiene evidentemente su explicación porque la enfermedad cuando se presenta y mata a los animales provoca la formación de una sangrasa abundante
que es eliminada por los orificios naturales de los animales. Siga, por favor, compañera Doris. En taxonomía, el dominio es bacteria, la clase es Bacillidae, orden Bacillales, familia Bacilliaceae y género Bacillus. Encontramos las 5 especies más importantes, que son el Anthracis, el Cereus, el Licheniformis, Larvae, Turgiensis y Subtilis. Ya, a ver, también le ayudaremos un poquito ahí, antes de que pase esa lámina tan bonita. Al principio mencionó que muchos de los autores indican que hay 40 y pico especies, son más de 80, en algunos autores dicen que son más de 80 y otros inclusive dicen más de 100. Lo cierto es que son un género que tiene muchísimas especies. Y si bien son pocas las que producen enfermedad, la gran mayoría de las especies son altamente favorables a la vida. Por ejemplo, ahí veo el subtilis, el Bacillus subtilis, es importante en la descomposición orgánica de la materia orgánica vegetal en el suelo. Sin esa participación de esa bacteria sería difícil que hayan suelos fértiles, ¿verdad? Entonces es un organismo importante. El mismo subtilis produce antibióticos. Varias de las especies que tiene el género Bacillus producen antibióticos. Inclusive hay en la transformación de los productos lácteos, hay el famoso biogur que produce, por ejemplo, la PIL, donde dice está con probióticos. Los probióticos no son otra cosa que bacterias que favorecen la asimilación del producto a nivel intestinal. Entonces, hay un sinnúmero de especies que son altamente favorables, no solo a la vida, sino inclusive en la transformación de otros productos de la industria. Pero el más peligroso es el Anthracis, está mal escrito, el Anthracis, Bacillus anthracis, que es el responsable que por sí solo causa enormes pérdidas económicas en las ganaderías del mundo por eliminar, por matar animales con frecuencia. Y últimamente también ha resaltado el Cereus, Bacillus cereus, que lo vemos en segundo lugar, que está asociado a problemas de intoxicaciones alimentarias en personas, sobre todo cuando guardamos comidas y no tomamos en cuenta las condiciones de asepsia, y muchas veces esta bacteria está contaminando la comida y es una fuente de infección para quienes consumen esos alimentos. Entonces, pero resalta, claro está, en mucho la especie Anthracis, que es la responsable del anthrax, así se llama la enfermedad producida por universalmente en el mundo se conoce como anthrax a la enfermedad, pero hay nombres sinónimos que se los voy diciendo: carbunco, carbunco carbunco bacteridiano, fiebre carbonosa, lengüeta. En la persona la enfermedad común de zoonosis se llama grano de oro o grano de maligno, porque generalmente la infección se ubica a nivel de piel, de la piel, y produce lesiones sobre todo a nivel de piel, y de ahí que se le dé esa denominación. Pero dejemos que nuestras compañeras expliquen, a lo mejor tienen más adelante ya para eso. Sigan. Ahí podemos observar casi todas las especies en microscopio. Siguiente. En hábitat y resistencia. Los bacilos son un grupo de amplia distribución a nivel mundial. Sus esporas son muy resistentes. Generalmente, como le dije anteriormente, son 48 especies. Y las esporas pueden sobrevivir unos 50 años. Su punto térmico letal es a 60 grados 30 minutos. En los cadáveres de individuos infectados que permanecen entre 25 y 30 grados, sin que el interior el contacto con oxígeno ambiental, el bacilo no tiene oportunidad de esporular y difícil podrá ser aislado entre 4 a 5 días en estas condiciones. Siguiente. El factor de virulencia,
El complejo tóxico que produce una catalasa que es la que presenta una cápsula compuesta por ácido polideglutamínico, el cual inhibe fagocitosis. El complejo tóxico tiene 3 factores, que es el factor antígeno protector, que es el que induce anticuerpos, el factor edemizante, que produce una enzima que es la adelinaciclasa. Este hace que el ATP se convierta en AMP cíclico. Este factor hace que haya menos acción de los neutrófilos. Luego está el factor letal, que libera la toxina letal. Este estimula a los macrófagos, liberación de citoquinas. Incluye también ahí se da también, por la toxina se da el ennegrecimiento de los tejidos por edema y necrosis, y produce una septicemia y conduce a un shock y a la muerte del animal. Ya, donde se puede deducir por su cuadro que ha presentado que los factores de virulencia en Bacillus anthracis están mediados por 3 acciones: por toxinas, por exotoxinas, que son 3 toxinas, 3 exotoxinas que la está mencionando ahí: antígeno protector, factor edematizante y factor letal, que las conocemos como factores, o sea, son exotoxinas. Y estas toxinas cronológicamente se producen, es decir, que primero está la toxina o factor 1, que es el antígeno protector. Cuando acciona esta toxina, recién se produce el factor 2, en el cual se produce el edema, la inflamación y todo lo que ha explicado la compañera. Pero luego de que acciona este factor 2, recién se produce el factor 3, que es el letal, la toxina que mata al animal. La segunda acción está mediada por su cápsula. El Bacillus anthracis tiene una cápsula que está constituida, como dice ahí, de ácido glutámico, y por tanto tiene características antigénicas. Y gran parte de la patogenicidad de estas bacterias está fundamentada en la cápsula que posee la bacteria. Por eso es que si por algún motivo las bacterias pierden su cápsula, pierden en gran medida su capacidad patogénica. Es el Bacillus anthracis en particular, si pierde la espora, pierde su poder letal. Y dirán, ¿y cómo pierde su cápsula? Resulta que la cápsula, por estar constituida de ácido glutámico, polideglutámico, es un producto, es una estructura termolábil. ¿Qué significa esto? Que a ciertas temperaturas se destruye. Y se ha comprobado que la cápsula a temperaturas superiores a 38 grados desaparece, se descompone, se destruye. Y entonces, por esa razón es que las aves no enferman de anthrax, no enferman de lengüeta, de fiebre carbonosa. ¿Por qué? Porque, como sabemos, las aves tienen una temperatura fisiológica que oscila entre 39 y 41 grados, hasta 42 grados en algunos casos. Entonces, esta condición fisiológica les es favorable, y lo que hacen al entrar en contacto con la bacteria es que su temperatura destruye su cápsula, y con esto destruye su enorme capacidad patogénica. Y la tercera línea es las acciones patógenas mediadas por plasmidios, o plásmidos. Utilizan frecuentemente, no solo adheridos a la cápsula, sino a las exotoxinas para provocar más daño. Como sabemos, la cápsula tiene, como toda cápsula, una función inhibitoria de la fagocitosis. Entonces, los 3 elementos o ofensas importantes vendrían a ser las exotoxinas, la cápsula bacteriana que poseen y los plasmidios que también poseen. Siga, por favor. En características celulares, los bacilos son gram positivos, producen esporas, aeróbicos o anaeróbicos facultativos, crecen en medios no enriquecidos, la mayoría son sapofíticos, son productores de antibióticos, como usted lo mencionaba en un comienzo, poseen flagelos excepto el Bacillus anthracis
poseen una gran diversidad de capacidades fisiológicas. Bien. Siguiente. Características de cultivo. En la figura 1 podemos encontrar en agar de sangre. Crecen atmósferas aeróbicas en medios habituales a las 24 horas. Ay. La temperatura óptima de crecimiento es de 35 y 37 grados y 1 y 45 grados. En la imagen se observa la lisis por el fago gamma. No sé si pueden observar. En la figura 2, las colonias tienen un tamaño de 3 a 5 nanómetros, de bordes irregulares, con predicciones a lo largo de las estrías de la inoculación pegajosa, aspectos en cabeza de medusa. No son pigmentadas ni producen hemólisis, las colonias están adheridas al agar. Cuando se separa con el asa bacteriológica, toma la apariencia de clara de huevo, que en la segunda figura está como que un poquito levantado, se puede notar. Eso, ahí. Vamos primero con el cursor ahí, a esa. Ahí está mostrando la acción de un fago específico de un bacteriófago, en otras palabras, para Bacillus anthracis. Este es un bacteriófago específico para Bacillus anthracis, se alimenta de Bacillus anthracis. Entonces, fácilmente se puede detectar cuando se pone el fago sobre el cultivo. Pero además, un poquito hacia abajo el cursor, por favor, hacia abajo, hacia las colonias individuales que tiene ahí, un poquito, ahí. Dice, tiene la apariencia de vidrio esmerilado, la colonia tiene apariencia de vidrio esmerilado o de cabeza de medusa. Para los que no entienden qué es la cabeza de medusa, la medusa es un personaje de la mitología griega que indicaba que era una mujer con serpientes en su cabeza. Si bien aquí ahorita no podemos distinguir bien, pero si utilizáramos una lupa o el estereoscopio, podríamos observar esas características que parece verdaderamente una cabeza con presencia de abundante cantidad de serpientes o formas curvadas. Entonces, esa característica es propia del Bacillus anthracis, particularmente. Y en la parte de abajo, como explicaba mi compañera, está mostrando esa acción de adherencia al agar que ha removido con el asa unas colonias y se puede mostrar claramente como si fuera una clara de huevo suspendida. Esas características. Pero además tiene a su lado una fotografía excepcional, al lado de esa tiene una fotografía excepcional de la forma que tienen y la agrupación que generalmente tiene el Bacillus anthracis. Son bacilos, son gordos, grandes, de tamaño grande, pero que generalmente se agrupan en cadena como estreptobacilos y tienen bordes cortados, a diferencia del resto de los otros bacilos. La mayoría de los bacilos presentan sus bordes redondeados. En cambio aquí como cañotos como si estuviéramos observando una caña de azúcar, tiene cañotos formados con sus bordes bien rectos y curvados, a veces con una concavidad hacia adentro, que es muy característico del Bacillus anthracis. Siga, por favor. En características diferenciales entre Bacillus anthracis. Siguiente. Termino de explicar esa, doctor. Las características diferenciales entre Bacillus anthracis y Bacillus cereus. En la motilidad, el Bacillus anthracis es inmóvil y el cereus es móvil. El aspecto de agar de sangre de cordero no es hemolítico en anthracis y en cereus es hemolítico. Susceptibilidad a la penicilina en anthracis sí es susceptible y en cereus es resistente. Actividad de lectinasa en agar yema de huevo, débil y lenta en anthracis y fuerte y rápida en cereus. Efecto de fago gamma en anthracis tiene lisis y en cereus es raramente lisis. Y la patogenicidad para animales en anthracis muere entre 24 y 48 horas y en cereus no tiene muerte. O sea, se está mostrando lo que frecuentemente se encuentra en el laboratorio. No lo pase, por favor. Frecuentemente se encuentra en el laboratorio, que es la posibilidad de confundir si es realmente Bacillus anthracis o Bacillus cereus por su enorme parecido que tienen entre ellas. Y entonces para eso se requiere de algunas pruebas, pero la más importante y más rápida es la movilidad
Es decir, que ya hemos podido observar en un frotis húmedo que podemos observar motilidad o no. Y ahí se puede discernir. Pero a veces es necesario hacer algunas pruebas adicionales más que permitan confirmar. Y una de las más importantes viene a ser la letalidad del Bacillus anthracis inoculando por escarificación en la cola del ratón, de algunos ratones de albino suizo, que obviamente en pocas horas va a matar a los ratones. En cambio, el cero no va a producir mayor daño. Siga, por favor. Características químicas del Bacillus subtilis, que fue el que usted explicó que salen algunos antibióticos. Producen enzimas hidrofílicas extracelulares que descomponen polisacáridos, ácidos nucleicos, permitiendo que el organismo emplee estos productos como fuente de carbono y electrones. También producen antibióticos como la bacitricina, polemicina, gramicidina y circulina. Fermentan también la caseína y el almidón. Viven dentro de los límites de 55 a 70 grados y es un gran controlador biológico. Muy bien. Eso le toca a mi compañera. Listo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Yo le voy a explicar un poco de la previsión de enfermedades. Ya. Tenemos como especie de bacillus el Bacillus anthracis. Un animal susceptible es el vacuno o el ovino. Una manifestación clínica que tienen es el anthrax septicémico peragudo o agudo. Otro animal susceptible es el cerdo. Su manifestación clínica es el anthrax subagudo con abultamiento edematoso de mayor mortalidad, que es menos común. Otro es el caballo, que tiene como manifestación clínica el anthrax subagudo con edema localizado, a veces septicemia con cólicos y enteritis. Y por último tenemos el humano, que se informa periódicamente de forma cutánea, pulmonares e intestinales de anthrax en humanos. Otra especie de bacillus es el Bacillus cereus. Un animal susceptible es el bovino. Una manifestación clínica es la mastitis. Otro tenemos el humano. Su manifestación clínica es la toxificación alimentaria por infecciones oculares. Después tenemos el Bacillus licheniformis, que tiene como animal susceptible el bovino y el ovino. Una manifestación clínica que tiene es aborto esporádico. Otro bacillus es el Bacillus larvae, que tiene como animal susceptible las abejas, y su manifestación clínica lo que es americana. Siguiente. Ahora le voy a explicar un poco del Bacillus anthracis, carbunco bacteriano. El carbunco es una afección, una enfermedad. Es una enfermedad que afecta tanto a los humanos como a los animales. Tiene 3 vías de infectación, una que es la cutánea, que afecta a la piel, otra que es que afecta a los pulmones, y otra que afecta al sistema digestivo y otros órganos. A veces por medios de estrés ambiental, el Bacillus anthracis normalmente producen endosporas, los cuales descansan en la tierra y pueden sobrevivir décadas, los cuales cuando son ingeridos por vacas, por ovejas o por otros herbívoros, la bacteria comienza a reproducirse dentro del animal y pueden llegar a provocarle la muerte para después seguir alimentándose de él hasta provocarle la muerte. Ahora le voy a explicar algunos signos clínicos que tienen como septicemia y rápidamente fatal. Son encontrados muertos, se observa antes de post-mortem, tienen pirexia, temperatura hasta 42 grados, caen en depresión, tienen las mucosas congestionadas y abortan edema subcutáneo y disenteria. A ver, bueno, lo que está manifestado es el anthrax. En realidad el nombre correcto universalmente es anthrax,
pero también se reconoce que el nombre de carbunco bacteriano, fiebre carbonosa, y en nuestro país, para que entiendan bien, la mayoría no le van a decir ni antras ni carbunco, le van a decir lengüeta. En nuestro país, sobre todo desde el Beni hasta el Chaco, el término correcto es lengüeta para la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque uno de los órganos que más sufre es el vaso. Y recuerden, el vaso en el campo y en los mataderos le llaman lengua de la panza, lengua panza, ¿verdad? Por la forma que tiene el vaso alargada como una lengua verdaderamente. Entonces, como este es el órgano que más sufre desde el inicio, es de ahí por qué le utilizan el término de lengüeta. En el hombre le llaman grano maligno o grano de oro, porque generalmente la afección se presenta a nivel de piel, a nivel cutáneo. ¿Ya? En el caso de los animales, como está mencionando en los herbívoros y particularmente en los bovinos, se produce una septicemia hiperaguda. ¿Qué significa? De rápida resolución, es decir, que rápidamente mata al animal. Hay casos que en 1 a 2 horas el animal está muerto, al extremo que no deja observar signos o sintomatología alguna. Mueren animales que aparentemente estaban completamente sanos y mueren, y se observa rápidamente la eliminación de una sangrasa oscura, negra, por los orificios naturales, de donde proviene el nombre de antras o carbunco, que quiere decir carbón, con aspecto de carbón. Entonces, estos animales son encontrados muertos, como dice ella, de un rato a otro. Es una muerte súbita, sin mayores preámbulos, diríamos. Y esta enfermedad es frecuente en las ganaderías, y particularmente el ganadero lo que hace es quemar el animal muerto, porque obviamente un animal con antras no se puede consumir, es fuente de contagio para el humano. Se debe, en lo posible, enterrar lo más profundo posible y quemar el cadáver para eliminar a la bacteria, y particularmente eliminar el resto de esporas que puede tener. No se recomienda hacer una necropsia. Nunca, cuando sospechen de un animal muerto por antras, vayan a hacer la necropsia. No porque tengan miedo a contagiarse, no, sino porque cuando se apertura, cuando se abre el cadáver, se oxigena los músculos y todo el cadáver, y eso hace que haya una condición altamente favorable para que se formen las esporas. Las esporas se forman en presencia de oxígeno, y eso es lo que conlleva el tema de no abrir el cadáver. Preferible enterrarlo directamente, evitando la difusión de la sangrasa y todo eso, porque estas contaminan el pasto y las aguas, y como esporas, la bacteria puede vivir mucho tiempo en la ganadería y ser causa de muerte de animales. Siga, por favor. Si se apaga, vamos a continuar, por favor, porque creo que le falta. En vacuno, hallados en post-mortem, tienen hinchazón rápida, rigor mortis incompleto, equimosis, sangre oscura sin coagular, sangre oscura sin coagular, fluido sanguinolento en las cavidades corporales, vaso blando agrandado, edema y esplenomalía en ovinos. Esplenomegalia, quiere decir agrandamiento del vaso, quiere decir. En los cerdos tenemos como signos clínicos hinchazón y edematosa en el cuello. Si no afecta la respiración, pueden seguir viviendo con normalidad. Tiene